Ya inicia Voces de la Democracia. En este podcast hablaremos de temas electorales, educación cívica y cultura democrática, así como derechos político-electorales de una manera más cercana a la ciudadanía. Quédate con nosotros, comenzamos. Qué gusto encontrarnos en este episodio de Conexión Naranja, un esfuerzo del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para acercar temas y visibilizar la violencia que padecen las mujeres y las niñas en acompañamiento de la campaña Únete de la ONU y para cumplir el programa de trabajo de la Red de Mujeres Electas 2024-2027. Este día abordaremos la violencia digital, para eso invitamos a la doctora Diana Pérez Pimienta. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí y me voy a permitir presentarla y mencionar brevemente una semblanza curricular. La doctora Diana Pérez Pimienta es licenciada en Psicología por la UAM, tiene una maestría en Terapia Familiar Sistémica por la UNIVA, es doctora en Psicología por la Universidad de Guanajuato. Ha tenido estancias de investigación en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Guanajuato, en California State University y la Universidad de Flores en Buenos Aires, Argentina. Ella es docente universitaria de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nayarit. Cuenta con perfil PRODEP y es candidata al SNI. Ha sido responsable del Departamento Psicopedagógico, del Departamento de Tutoría Académica y actualmente es coordinadora de la Maestría en Terapia Sistémica por la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha publicado artículos científicos en revistas indexadas, capítulos de libros y ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. Entonces, pues hoy en día las tecnologías de la información y comunicación están apoyándonos, están presentes en casi todas nuestras actividades y si bien facilitan nuestra vida, también han sido útiles para replicar violencia, lamentablemente. ¿Podríamos hablar de esto? ¿Qué se entiende por violencia digital? ¿Por qué es importante hablar de ello? Exactamente, bueno, como tú lo estás comentando, estos medios electrónicos han traído ventajas a nuestra vida, ¿no? Como acercarnos a personas a las cuales pues quizás sería muy complicado acceder, ¿no? Por ejemplo, hablando de relaciones de pareja, si mi pareja se va lejos, ¿no? Como pasaba antes con nuestros abuelos, pues bueno, era como que casi nos olvidamos de la relación, ¿no? Porque era o llamadas de distancia carísimas, o no teníamos pues esta conectividad, no esta accesibilidad a las personas, pero lamentablemente pues también ha traído muchas desventajas y parte de esas desventajas pues lamentablemente pues son estos delitos virtuales, ¿no? Y pues dentro de ello tenemos que hablar sobre la violencia digital. La violencia digital pues es este abuso que se hace contra una persona de manera consciente para infligir daño pues en esta persona por medio de medios digitales, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de ello? Creo que sobre todo es importante hablar o concientizar a las personas, sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que somos las más expuestas en este tipo de delitos virtuales, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Me imagino que vamos a hablar ahorita de ello, pero bueno, las mujeres somos las que estamos más expuestas a ello. Sobre todo por nuestras parejas o también por cualquier usuario que pueda estar en la red. Cierto. ¿Y qué ejemplos existirían de este tipo de violencia? ¿Cómo se puede detectar la violencia digital ya a más a profundidad de este concepto? Hablándolo, por ejemplo, en las relaciones de pareja, hay varios tipos de violencias que quizás no estarían como catalogadas como delito, como por ejemplo el hostigamiento virtual, el control, la agresión, los celos patológicos que ya han traído también estos medios digitales, ¿no? Por ejemplo, el que tu pareja te diga, me mandas tu ubicación, ¿no? Porque no confío en el lugar en el que estás, ¿no? Si me dices que me estás en mi casa, entonces no te creo, mándame tu ubicación. Eso es violencia digital. También el hecho de controlar o querer controlar las redes sociales de la pareja, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué aceptaste a fulanito de tal o fulanita de tal? No quiero que subas fotos, no sé, con tal vestido, enseñando el escote, todo eso es violencia digital. A pesar de ello, pues no está catalogado como un delito. Ya cuando hablamos de delito, pues podemos hablar, por ejemplo, de extorsión a la pareja, la difusión de fotos íntimas sin el consentimiento de la persona, la trata virtual la trata digital también de las personas. Esos ya serían delitos digitales. Pero creo que también tenemos que fijarnos pues en estas violencias, pues como te digo, ¿no? Este control de las parejas por querer controlar nuestra vida digital.
Muy bien, gracias. ¿Y este tipo de violencia es nuevo? ¿De qué manera podemos protegernos? Pues bueno, podríamos decir que es nuevo, ¿no? Por estos medios digitales, las redes sociales, ¿no? Que han traído, como te digo, ventajas, pero pues también estas desventajas, lamentablemente. Y sobre todo, pues esta accesibilidad. Creo que eso es lo que ha ocasionado el hecho de que se haga cada vez más común estos medios digitales, ese acceso que tenemos en las personas, ¿no? El estar disponibles para todas las personas 24/7 es lo que nos hace estar más proclives a detener pues este tipo de violencia. Como te comentaba, las ventajas pues serían también estos cortejos electrónicos, ¿no? Los que tenemos, el hecho que te dé un me gusta a la persona, que te comente las fotos, son cosas que nos hacen sentir bien. Esos cortejos electrónicos de los que hablamos, pero pues definitivamente hablar de la difusión de las fotos íntimas sin el consentimiento de la persona, pues lamentablemente es algo que está sucediendo. Lamentablemente me han hablado a mí como psicóloga para ir a escuelas secundarias, hasta personas tan pequeñas de 12, 13 años que ya tienen este tipo de casos, ¿no? En los cuales pues se les explica la ruta de atención, ¿no? De guardar todas las capturas de pantalla sobre las páginas en las cuales se encuentran las fotografías, tomar capturas de pantalla también de la extorsión que está teniendo la pareja, ¿no? De la presión, ¿no? Que si no tienes relaciones sexuales conmigo voy a subir tu foto, o si no terminamos. O sea, toda esta extorsión pues hay que guardarla y definitivamente ir a la policía cibernética que está en la Fiscalía del Estado de Nayarit. Esa sería la ruta de atención que se tendría que activar. Para las mujeres electas tenemos el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y todo esto que nos relatas que sucede en la pareja, que sucede con las personas de secundaria, sucede también con ellas en el ejercicio de su cargo. Es decir, si bien es un aliciente el que te dan un like en una foto de un evento, pues de pronto también existen comentarios, y esos comentarios no en el ejercicio de su cargo, sino en temas personales, privados, pueden recibir este tipo de extorsión. Para ello, ellas pueden denunciar aquí en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, también pueden denunciar a través de la Fiscalía y también a través del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, que es también otra ruta a la que tú mencionas. Sí. Entonces, entendemos que la violencia física pues genera moretes, genera heridas, y de pronto se piensa o se ha escuchado que la violencia digital no tiene el mismo impacto o que no existe porque está en la computadora, está en un celular. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, no, la violencia virtual definitivamente es tan real como la violencia física, ¿no? Incluso puede ser más cruel o más prolongada en el tiempo. O sea, lamentablemente el hecho de que una persona guarde tu fotografía que fue publicada sin tu consentimiento, eso lo hace que pueda tenerlo bajo su posesión, en su computadora, en su celular, para toda la vida, ¿no? Eso es lamentable, y también gracias al anonimato que proporcionan este tipo de medios, ¿no? El hecho de no saber quién es la persona que te está acosando, que te está hostigando, los haters, ¿no? Los famosos haters que ponen estos comentarios sobre ti, sobre tu cuerpo. Por eso les comentaba que en la violencia virtual, lamentablemente para las mujeres, por nuestro cuerpo, ¿no? Que está más sexualizado que el de los hombres, pues lamentablemente es más cruel, ¿no? Entonces, sí, definitivamente 100% real la violencia virtual. Y es por eso que hay que ponerle pues atención, ¿no? Atención, al igual que la violencia física. Cierto, y es inmediata, es replicable, tiene otras características que tipos de violencia que tradicionalmente se había. Puede llegar a más personas, ¿no? En menos cantidad de tiempo. Por ejemplo, en la difamación. Puede ser que algo que digan sobre ti en este tipo de medios se haga viral en cuestión de minutos, no de segundos. Cierto, por eso es importante que se acerquen con nosotros. Hay elementos que pueden guardar capturas de pantalla, guardar archivos, descargar videos, y todo esto lo pueden integrar en una posible denuncia de violencia política contra las mujeres en razón de género, cuando todas estas conductas tienen que ver con el cargo de la mujer electa. Exactamente.
¿Algo más que quieres agregar, doctora? Yo creo que sobre todo invitar a las personas, no hombres, mujeres, porque la violencia virtual pasa en cualquier género, no cualquier sexo. Entonces invitarlos a concientizarlos, ¿no?, sobre este tema que es tan importante, porque creo que también el uso de estos medios digitales va a conllevar pues una responsabilidad, ¿no? Sobre todo una responsabilidad también en pareja, como lo hemos estado comentando, en el noviazgo, en el matrimonio, también a respetar pues esta vida online que tiene tu pareja. Entonces creo que hay que concientizar bastante sobre eso y sobre todo pues en todo lo que tenga que ver con estos delitos virtuales de los que venimos hablando, pues denunciar en las instancias correspondientes. Muchas gracias, es cierto. Muchas gracias. La violencia digital busca dañar, como lo mencionabas, la integridad física y psicológica de una persona. No se debe minimizar. De pronto hemos escuchado que lo virtual no importa, no existe, pero lo virtual es real. Entonces, sí cuidar nuestras acciones en el ámbito, en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero también defendernos. Mujeres electas de la red y también aquellas que no pertenecen a la red saben que pueden acercarse al Instituto Estatal Electoral de Nayarit en caso de que adviertan alguna conducta que pueda constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, y también aquellas que se hacen a través de los medios digitales. Nos seguimos viendo en las redes sociales del Instituto. Gracias.